presenta Continuamos haciendo Sanamente, este magazine de salud integral, como siempre decimos, en la búsqueda del equilibrio mente, cuerpo y alma en este día martes 23 de abril, y lo decíamos en titulares, ya estamos transmitiendo también a través de nuestro Facebook Live, nos busca como Sanamente 6, este cerebrito lleno de colores somos nosotros, así que aprovecha ahí de darle me gusta, de seguirnos también a través de la red social Facebook y por supuesto también a través de Instagram. Hoy vamos a estar profundizando en los trastornos del habla y por ello hoy nos acompaña ya nuestra panelista estrella, por supuesto, amiga de esta emisora y de este programa, la fonoaudióloga Verónica Vilches. ¿Cómo estás, Verito? Bien, dentro de todo. Un poco cansada de la voz en estos días. Sí, ha sido harta cháchara. Harta clase y harta simulación en clase. Entonces eso igual obliga a un uso vocal y el tiempo que cambió definitivamente el fin de semana. Sí, cambió para mal, drásticamente. Sí, se adelantó la temporada. Exactamente. ¿Y cómo han estado los alumnos a propósito también? Bien, sí. Muy bien sorprendida, gratamente con ellos. Han aprendido harto y me han motivado ellos también a innovar en mi estructura de clase. Eso es importante también, que uno se motive con lo que está haciendo. Claro, sí. Estoy ahí bien motivada con ellos en la idea es hacer clases más participativas, más en las que se crean el cuento. O sea, esto del aprender haciendo, aunque suene cliché y marca publicitaria, es cierto. O sea, cuando uno hace, se activan caminos neuronales que hacen más sólido ese aprendizaje que si tú solo lo entregas en forma teórica. Claro, y además le sirve a uno, receptor, estudiante también, para poder saber si es que efectivamente es mi vocación esta carrera que estoy siguiendo o no tengo la paciencia suficiente. Siempre ahí se van denotando las variables. Así es. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que son los trastornos del habla. Sí, vamos a entrar en materia. Los trastornos del habla corresponden a una condición en la cual la persona tiene problemas para crear o para formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otras personas. Son diferentes de los trastornos del lenguaje. Sí, justamente una de mis preguntas iba para allá, la diferenciación. Son diferentes de los trastornos del lenguaje porque, si pudiéramos hablarlo en términos computacionales, ¿ya? El lenguaje vendría siendo como una especie de software, ¿ya? Un código, y el habla vendría siendo lo que tú haces con ese software. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes el Word para escribir textos. Sí. Y tu producción, lo que tú tecleas en el computador y das finalmente como un documento, eso sería el habla. Entonces son distintos los trastornos del lenguaje que los trastornos del habla. Los trastornos más comunes en el habla se refieren a trastornos articulatorios, o sea, dificultades para producir uno o más sonidos en cualquier posición dentro de la palabra, que ya lo vimos hace un tiempo atrás cuando hablamos de las dislalias. Sí, me acuerdo perfectamente. Otra manifestación son los trastornos fonológicos, ya que ahí hay una digresión entre dónde está el límite entre el lenguaje y habla en el trastorno fonológico, porque el trastorno fonológico se refiere principalmente a la dificultad que tiene una persona para organizar los sonidos del habla para formar sílabas y palabras. ¿Ya? Tenemos personas que son capaces de decir todos los fonemas, pero que llegado el momento de combinarlos en sílabas medianamente complejas o en palabras que implican algún grado de complejidad, a esa persona se le hace difícil. Y otro de los trastornos bien comunes en el habla son los trastornos de la fluidez, donde tenemos personas que se bloquean, tienen espasmos, repiten sílabas, repiten palabras, como lo vimos cuando hablamos de tartamudez. Entonces la diferencia entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje es que la persona con trastorno del lenguaje puede tener dificultades para comunicar el significado del mensaje a otras personas o entender los mensajes que provienen de otras personas. En el caso de la persona con trastorno del habla, esta persona logra comunicar el significado, pero con una forma que es defectuosa.
¿Ya? Entonces tenemos un niño, por ejemplo, que quiere decir, mira mamá el perro, y dice, mira mamá pelo. Ah, ya, perfecto. Ahí sí ahí se entiende. Claro. Sí, claro. ¿Ah? El habla es una de las formas con las cuales nos comunicamos con quienes se encuentran a nuestro alrededor. Se va desarrollando de forma natural, al igual que todo el resto de nuestro cuerpo, con un desarrollo y un crecimiento normales. ¿Ya? En el caso de los trastornos de la fluidez, son trastornos en los que, como te les explicaba recién, la persona repite un sonido, repite una palabra o incluso hasta una frase. La influencia más seria que nosotros hemos encontrado en la literatura es la tartamudez, ya que puede ir desde repetir una sílaba hasta la persona que está completamente impedida de emitir una palabra porque se bloquea, tiene espasmo físico y una alta carga emocional al momento de hablar. Entonces, ¿ya? si hablamos de causas en general de los trastornos del habla, son variadas las causas. También Son va a depender. variadas, Va a depender también del trastorno. ¿Hay alguna carga genética en este tipo de trastornos? Mira, se ha descrito que, por ejemplo, los trastornos de la articulación de los fonemas, ¿Ya? lo que conocemos como dislalia o trastorno de los sonidos del habla con base fonética, pueden tener alguna causa a nivel motor que puede ser heredable a nivel familiar. ¿Ya? Pero como todas las etiologías, como todas las causas de todas estas cosas son multifactoriales y dependen mucho de si tú tienes la predisposición, entre comillas, genética, y la exposición a ciertas variables del ambiente que van a ir en conjunción con estos elementos de los genes. ¿Ya? Entonces ahí hay ciertas variables epigenéticas que hay que considerar. Ya no es solamente la carga génica que traiga la persona, sino también esa carga génica en interacción con las variables ambientales. Claro, todo como interacciona también con el entorno. Exactamente. Pero en general los trastornos del habla, cuando hablamos de problemas articulatorios, podemos encontrarnos con problemas, cambios en la estructura o la forma de los músculos o los huesos a nivel craneofacial. ¿Ya? Y ahí tenemos los paladares fisurados, pérdidas de dientes, por ejemplo, ciertas estructuras dentro de nuestros órganos fonoarticulatorios, que son los encargados de producir los sonidos del habla, que puedan alterar los puntos de contacto donde se emiten los sonidos. Claro, a propósito de la falta de piezas dentales, me acordé de esta señora que terminó siendo el meme a nivel nacional de lo de víctima. Exacto. Y que finalmente era lo que planteaba ella, que tenía que ver también con la carencia de dientes que tenía, la falta, la pérdida de dientes. A ver, hay más que una pérdida de piezas dentales en ese caso, hay un patrón articulatorio que es cultural, que es propio del entorno. Y claro, la excusa es echarle la culpa a los dientes, pero si tú te fijas, víctima es posterior, no tiene nada que ver con los dientes. Entonces ahí hay un tirón de orejas para los medios masivos, a los medios centrales, en los que no se consultó con el profesional idóneo. O sea, un problema en la comunicación no es para que lo vea un odontólogo. Por más que la paciente diga, tengo un problema con mis dientes y esto es lo que yo creo que produce mi trastorno del habla. Porque a veces tenemos personas edentadas totales que no tienen grandes problemas para articular sonido. Entonces, es importante aclararlo eso. Pueden tener problemas de ilusión y de masticación, pero no necesariamente van a tener problemas al momento de emitir los sonidos. ¿Ya? Otra causa de trastornos en la articulación son daños a nivel cerebral o del sistema nervioso central o periférico. Ya existen ciertos nervios que controlan los músculos que producen los sonidos del habla. Entonces, en los casos de parálisis cerebrales, por ejemplo, que podrían ser congénitas, tenemos una causa que es neurológica para la dificultad en la articulación de los fonemas. En los casos, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos,
Ahí tenemos otros daños a nivel cerebral y de los nervios que comandan los movimientos musculares para emitir el habla. Entonces tenemos una persona que logra armar su mensaje a nivel de software, pero cuando lo va a ejecutar, es ahí donde ocurre el problema. Mira, hablaste de patologías bien distintas, porque claro, hay personas que nacen con las primeras patologías que nos nombraste, pero las otras se adquieren ya adulto mayor sobre, los 30, el tema cardiovascular, pero pensando en las personas que pero con Parkinson. El Parkinson está apareciendo cada vez más tempranamente en las personas. El otro día hablábamos con la neuróloga, incluso ha habido casos de personas de 30. Exactamente. Hasta 18, Importante en esa línea, claro, como son patologías distintas, el reaprender también se puede lograr. Mira, en el caso de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, es difícil poder restablecer las habilidades de las herramientas lingüísticas que va a tener este sujeto para poder comunicarse efectivamente. Va a ser distinto, va a ser difícil, porque tú estás perdiendo neuronas. Estás perdiendo sustancias que te permiten enlazar y crear estos caminos neuronales o repavimentarlo. Claro. En el caso de una disartria, por ejemplo, cuando tienes un accidente cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico, como los daños son más, en el caso del accidente cerebrovascular, el daño es mucho más puntual, es mucho más localizado, entonces es más fácil en cierta medida hacer que zonas aledañas del cerebro se repavimenten para poder caminar en esa ruta. En el caso de los traumatismos cráneoencefálicos, si bien el daño es bastante más difuso, es bien disperso el daño, porque imagínate, es como meter el cerebro en la juguera, puedes lograr algún progreso en la articulación de los fonemas. O sea, va a depender del caso a caso. Exactamente. No existe una receta o como una talla única para todos. No, existe un análisis caso a caso. De hecho, también, por ejemplo, hay problemas en la articulación de los fonemas cuando tenemos problemas auditivos. Cuando yo he perdido la audición o nací con una pérdida auditiva, voy a perder ciertas frecuencias que van a ser cruciales para emitir algunos sonidos. Perfecto. Pero te quiero invitar a una pausa comercial y continuamos profundizando. Entonces, ahí seguimos conversando. Trastornos del habla. Noticias, deportes y entretención. Te acompañan en RSB. Te acompaña RSB. En RSB te indicamos la hora. 16 horas con 33 minutos. ¿Sabía usted que puede tener todo lo que necesita en un solo lugar para disfrutar un excelente periodo estival? Sí, porque Grama le ofrece frutas y verduras, bebidas, jugos, bebidas energéticas y agua mineral, el mejor pan, además de sus servicios de fotocopiado, termolaminado e impresiones. Grama en Talca 1647, Portal de San Ramón. Como siempre, Grama con los mejores precios. En Placa Centro David dimensionamos con la mejor tecnología en menos que canta un gallo, totalmente gratis. Además, todo para el maestro mueblista. Cubiertas posformados, enchapado de cantos, molduras y cornisas, bisagras, puertas termolaminadas y amplio mix de quincallerías. Cuente con nuestro servicio de dimensionado gratis en Colo Colo 4355 La Serena y Los Álamos 601 Sinden Park Coquimbo. Porque en dimensionado, Placa Centro David es otra cosa. El inglés es más que una palabra. Es conversación, nuevas historias, aventuras, una canción, una película. Es lograr ese trabajo o un gran negocio. Es vivir el mundo con el mundo, sin subtítulos ni doblajes. Comunicándote en inglés, todo es posible. Aprende inglés con una metodología 100% efectiva. Más que un idioma. Be more. Strongwell.
Bienvenida a Chile, ¿algo que declarar? Solo una miel de abeja. Le informo que no podrá ingresarla porque es un producto de riesgo para nuestra apicultura. Pero si es tan poquita y bien envasada. Independiente del envase y la cantidad, la miel de abeja podría contener agentes infecciosos capaces de dañar la producción de miel en Chile. No pases vergüenza, no te expongas a una multa. Al ingresar productos de origen animal, vegetal o artesanías, puedes traer plagas y enfermedades que dañen nuestra agricultura. Declara siempre, un inspector del SAC definirá si el producto puede entrar al país. Juntos protegemos Chile. Infórmate en www.sac.cl. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¿Sabías que Gabriela Mistral es la única mujer que aparece en un billete chileno? El de 5.000 pesos, junto a otros reconocidos personajes, es una de las figuras históricas a las que se hace homenaje en el papel moneda de nuestro país. Un recuerdo de la ilustre Municipalidad de La Serena a 130 años del nacimiento de la poetisa. Globo Publicidad es una agencia de diseño, publicidad y producción gráfica con más de 29 años de trayectoria, cumpliendo con altos estándares de calidad, compromiso y profesionalismo. Servicio integral y personalizado en asesorías de diseño e instalación de servicio. Globo Publicidad es impresión digital, regalos publicitarios, gráfica vehicular, señalética e instalaciones gráficas. Para que te lleves la mejor impresión, visita Globo Publicidad en www.globopublicidad.cl o llamando al teléfono 512-480720. Además, formamos parte del convenio marco. Globo Publicidad es publicidad al instante. ¿Estás preparado para el eclipse del 2 de julio? RSB 96.7 FM te prepara para el evento más espectacular del siglo XXI, aquí en la región de Coquimbo. Así es, porque hemos importado desde Estados Unidos los lentes recomendados por la NASA y la Sociedad Astronómica Estadounidense con norma ISO 12312-2 que filtran el 100% de los rayos ultravioletas. Fabricados por American Optics, los lentes para el eclipse solar del 2019 los tiene RSB. Adquiérelos por tan solo 2,000 pesos cada uno en los Carreras 521, oficina de Tercer Piso en La Serena, o envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp más 569-737-16495. Y atención, si compras sobre 6 unidades, llévate cada lente a tan solo 1,500 pesos. RSB 96.7, la radio oficial del Eclipse 2019. Te acompañamos con la mejor programación. Somos RSB 96.7 en La Serena y Coquimbo, 89.9 en Vicuña y en www.rsbchile.cl. Continuamos junto a Sanamente, el espacio ciudadano saludable del día. Sí, continuamos haciendo Sanamente, hoy profundizando en los trastornos del habla con nuestra panelista estrella, la fonoaudióloga Verónica Vilches. Verito, te decía justamente en comerciales porque nos llegó una pregunta a través de nuestro Facebook Live. Yuri Contreras nos dice: hola, mi hijo tiene 4 años, no habla nada, solo balbucea. Lo llevé al neurólogo y me dijo que tenía síntomas de ser autismo. Él va a un colegio de lenguaje, ¿está bien o no? A ver, nunca va a estar mal que un niño reciba estimulación. Si esta escuela de lenguaje cuenta con obviamente va a contar con la presencia de un fonoaudiólogo, pero si tiene además la voluntad de entregar la terapia fonoaudiológica con las características que requiere un chico con autismo, está súper bien. Pero no me quedaría yo con una primera impresión, solamente con un primer diagnóstico, y buscaría la información de un equipo más multidisciplinario. Ya existen centros aquí en La Serena donde hay equipos multidisciplinarios completos con terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo y neurólogo dedicados al diagnóstico y tratamiento del autismo.
y en todo su espectro, y que son bastante certeros, bastante precisos y muy criteriosos también al momento de emitir un diagnóstico. Ahí tú le entregas los datos que te mencioné al momento de comerciales. Estábamos hablando de lo importante que es, por ejemplo, distinguir trastornos del habla de origen neurológico de un trastorno del habla que no tiene ninguna causa aparente o que tiene como base una alteración a nivel de los órganos fonoarticulatorios. Claro. ¿Ya? Y que muchas veces va a tener síntomas distintos. Va a tener síntomas distintos dependiendo del origen de esta dificultad de la articulación. Por ejemplo, hay sonidos que son sumamente sensibles a los cambios dentro de la cavidad oral. La misma S, por ejemplo, cuando yo tengo una mordida abierta interior en un niño que tomó mamadera hasta los 7 años y se chupó el dedo y usa tete, va a ser un niño que va a hablar todo el momento así. Y que vemos muchos adultos que hablan. Exacto, vemos muchos adultos que aún mantienen esa forma de articular el fonema S, y que tiene que ver principalmente con lo que veíamos hace varios programas atrás cuando hablamos de la respiración bucal. ¿Te acuerdas que hablábamos de la mordida abierta? La L, la R, la R son sonidos altamente sensibles también, son los más difíciles de adquirir. De hecho, se adquieren la R a los 4, la R sobre los 5. La L debería aparecer al final de los 3 años, entre los 3 y los 4. Entonces, cuando yo tengo que combinar esto con las otras consonantes, ahí es donde aparece quizás algún problemita, y ahí nos encontramos en presencia de un trastorno fonológico. ¿Ya? Porque el niño puede decir pelota, pero no puede decir plato, por ejemplo. ¿En qué minuto, como padres, madres, tutores, debemos darnos cuenta? Siempre decimos que es mejor exagerar y consultar cuando se tiene alguna duda, pero ¿en qué minuto yo me doy cuenta y estoy alerta con que algo no anda bien en el tema del habla con mi hija? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de problemas de la fluidez del habla, esto del tartamudeo, cuando tengo niños que repiten sonidos, palabras, partes de palabras o de frases como yo quiero, yo quiero mi muñeca, o interponer sonidos o palabras extras. Fuimos a la tienda, alargar las palabras, o la hamaca, por ejemplo. Hacer pausas durante una oración con mucha tensión muscular a nivel de labios, por ejemplo, o quedarse sin aire al momento de hablar, ya que los sonidos salgan tensos y como con una explosión. Cuando vemos que el niño se frustra al tratar de comunicarse y prefiere quedarse callado para no pasar la vergüenza de hablar. Ahí tengo que consultar. En el trastorno articulatorio, por ejemplo, cuando los errores hacen que las demás personas no le entiendan a los niños, ¿ya? No es adecuado, por ejemplo, tener un niño de 4 años que solo habla con tatetito, tu, ta, 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 ta. Ya. Hay que estar alertas también. Estar súper alertas, o sea, hay sonidos que son de muy temprana adquisición, como la P, la T, la M, la N, la B. Pero si me quedo solo con esos fonemas y no incorporo la F, no incorporo sonidos más velares como la G, la K, y sigo con pa, 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 ta, 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 te, te, hay que preocuparse. Aunque el niño sea pequeño, aunque el niño tenga solo 3 años, y si solamente la mamá le entiende y nadie más, hay que preocuparse. ¿Cuál sería la recomendación para también reforzar el habla desde pequeños? Porque claro, tú nos dices hay que tener atención, pero ¿cómo refuerza? Porque claro, uno de los temas importantes es el tema de la frustración, que después prefieren quedarse callados. Exacto. Para evitar esa mala situación, esa compleja situación. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos entregar en esa línea? Bueno, en general los niños siempre van a mejorar con terapia fonoaudiológica. Ya, sí o sí. Ya, sí o sí.
es probable que el tratamiento precoz tenga mejores resultados, excepto en ciertos casos de tartamudez donde se ha visto que mientras más tempranamente hago consciente al niño de su tartamudez, tengo más riesgo de que tartamudee cuando sea adulto. Pero son los menos. En la mayor parte de los casos, el pronóstico de los niños es adecuado, es un pronóstico bastante favorable cuando el niño recibe intervención fonoaudiológica precoz. Por otro lado, volvemos al alcance, hablar más lento, hablar exagerando la articulación. Los chilenos de por sí tendemos a hablar con la boca cerrada, con la lengua entre los dientes. Claro. Entonces es difícil que un niño pequeño que está educando su vía auditiva para poder distinguir entre un sonido y otro pueda hacer esas distinciones si yo no se las estoy marcando. Entonces, importante es entregar siempre los mejores modelos de articulación y de fluidez en el habla. Y por otro lado, estar atentos a estos signos, esto de le da vergüenza hablar, se frustra, mueve la cabeza, a veces se golpea. Porque hay niños que, por ejemplo, les ocurre que está el nivel de frustración que se dan de cabezazos contra la mano porque les frustra demasiado en que no les salgan las palabras. Entonces ahí los padres tienen que estar atentos a resolver eso, llevándolo al profesional idóneo que sería el fonoaudiólogo, siempre asesorado también por su pediatra o médico general de cabecera, para que en el caso eventual de que requiriera terapia en un centro privado y sea afiliado a FONASA, por ejemplo, tenga una interconsulta apropiadamente extendida por el pediatra o el médico general familiar que ve a ese niño. ¿Ya? Porque lamentablemente nuestro país tiene un sistema bastante burocrático para muchas cosas. Tenemos mucha burocracia en tantos elementos. Muchas veces llegan padres con consulta espontánea, ya inspirados por estas ideas que planteamos acá o que se plantean en otros espacios de comunicación también, donde se planea la consulta oportuna, se fomenta la detección precoz, pero el sistema de salud público principalmente, que es el FONASA, no contempla la demanda espontánea como algo que ocurra. Claro. ¿Ya? Y como a nosotros no nos consideran un profesional de primera consulta, siempre el paciente debe pasar previamente por la visita del pediatra o del otorrino o del neurólogo, del profesional médico que extienda una interconsulta para el fonoaudiólogo. Perfecto. ¿Ya? Eso es súper importante que los papás de FONASA lo sepan, porque muchas veces uno dice, pucha, tanto engorro, ¿por qué la fonoaudióloga me manda ahora al pediatra si yo vengo a verla a ella? No es que yo sea majadera, ni pesada, ni nada de eso. Simplemente estoy entregando la información que corresponde. ¿Cómo funciona también? Cómo funciona el sistema, que podríamos hacerle mejoras. Obviamente, espero que ahora con este anuncio de reforma podamos tener algunas mejoras en ese aspecto. Pero siempre es importante eso. Consulta oportuna, detección precoz, nos pueden garantizar un buen pronóstico a largo plazo. ¿Ya? Y tratar los trastornos del habla en los niños, sobre todo cuando se refieren a los trastornos de la articulación y los trastornos fonológicos, esto de juntar los sonidos para formar sílabas y palabras, nos puede ayudar a predecir cuál va a ser el éxito de ese niño en la adquisición de la lectura y de la escritura. Perfecto. Van ahí enlazados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy una mamá, un papá, un tutor, que estamos hablando, no sé, un pequeño de 8 a 12 años, por ahí, que presenta algún trastorno del lenguaje, que me puedo dar cuenta también por todo lo que hemos estado conversando? ¿Es posible, a través de todo el trabajo fonoaudiológico, poder reeducar a ese niño y que pueda... Sí, mira, siempre que pasa hay unas ciertas ventanitas de oportunidad. Ya antes se hablaban de los periodos críticos, y hablaban de ventanas de oportunidad que se cerraban.
Antes de que se descubriera y se manifestara la belleza de la plasticidad neuronal, siempre se creía que pasada la ventana del periodo crítico ya no había más que hacer. Gracias al universo, gracias a la naturaleza, tenemos un cerebro que es sumamente moldeable y plástico. Como hablábamos hace un rato atrás de las enfermedades cerebrovasculares o de los traumatismos cráneoencefálicos, podemos reconstruir caminos neuronales. Y en el caso de los niños, tenemos que desaprender para reaprender. Siempre es más difícil cuando yo trato de instalar la corrección que si yo hago el proceso del aprendamos algo nuevo. Ya, si bien me va a costar probablemente un poco más de tiempo, ¿ya? Pero entre los 8 y los 12 años no es difícil lograr que un niño adquiera patrones articulatorios o patrones fonológicos de combinación de sílabas y palabras adecuados para su edad y para la lengua que habla. Perfecto. Estar atentos entonces los padres, madres y tutores y ser preguntón también, ser un poco exagerado y hacer la consulta correspondiente. Exacto, y nunca está de más preguntar, no importa la edad. O sea, yo recuerdo haber tenido un paciente de 33 años que llegó por primera consulta porque no articulaba la R. Y resulta que al cabo de 15 o 18 sesiones, porque nos costó su buen trabajo, debemos haber hecho entre 15 a 18 sesiones. Él logró finalmente articular la R, reducir la velocidad de su habla y comunicarse de manera muy eficiente con el resto de su entorno. Maravilloso. Era un estudiante de psicología, profesor de historia que no estaba ejerciendo porque no podía emitir un fonema que era crítico. Claro. Lo adquirió, imagínate, 33 años. Buenísimo. Entonces, depende mucho, o sea, siempre la detección oportuna y la intervención precoz van a ser lo ideal. Pero si pasa el tiempo y la persona tiene el interés de recuperarse y de reaprender, nada se lo impide. Tenemos un cerebro que es absolutamente moldeable y plástico. Sí, un cerebro maravilloso también. Berito Vilches, te quiero agradecer habernos acompañado en esta jornada en Sanamente. Como siempre se nos hace cortito el tiempo para tanta conversa y profundización, por supuesto. Que tenga una muy buena jornada, una maravillosa semana. Sí, tenemos una semana muy bonita. Tenemos este jueves en la comuna de Coquimbo, en la Concha Acústica, hay una gala artística a cargo de las escuelas de danza de la comuna de Coquimbo. Ahí vamos a estar con mi tribu, Pacto Tribal, haciendo una presentación de nuestra danza tribal, estilo tribal americano. Así que les mando un cariñoso saludo a mi tribu Pacto Tribal, a mi profe Nidia y a mis compañeras de tribu, a las que se vienen uniendo hace poquito también. Un gran saludo a mis alumnos, a mis estudiantes que cada día me sorprenden con cosas más bonitas, a mis compañeros de docencia en el IPE Chile y a mi gente de Integra Médica que ya son 9 años trabajando con ellos. Así es que nos pueden encontrar ahí en Integra Médica, en La Serena, en el 3er piso está la oficina de fonoaudiología. Ahora, si usted entra, va a encontrarse al lado, en el ascensor, al lado del espejito, está donde aparece la parte de fonoaudiología, y uno busca, ahí estamos en el 3er piso. Y las horas se piden a través de internet, www.integramedica.cl, la aplicación Mi Bupa Chile, que funciona bastante bien, y el teléfono del centro médico de acá a La Serena, que es el 512-207700. Bueno, audióloga Verónica Vilches, panelista estrella de Sanamente, por supuesto. Benito, vamos cerrando el programa del día de hoy. Lo hacemos con esta frase que nos llama a la reflexión. ¿Cuál es la frase para hoy? Sigue tu llamado, no el de la multitud. ¿Qué queremos decir con esto? Fortalezca su intuición, siga su vocación y escoja el camino de su vocación. Ese es el correcto para usted.
Dando poeta. Estamos súper bien, bueno, en el Día Mundial del Libro. Maravilla. Y con Urano entrando en Tauro, donde tenemos un cambio en nuestros No me patrones. diga, porque yo soy taurina y estoy en ahí. estos patrones de estabilidad, Sí. que Los no cambios, los tenemos, cambios me tienen ahí. tenemos que hacer cambios de paradigmas y buscar lo que a cada uno satisface, no satisfacer las expectativas de otros en nuestra vida. Así me tiene Urano, con tanto cambio. No Pero es genial, Urano me encanta. A mí, que soy de signo fijo, me tiene ahí en el péndulo. Claro. Gracias, Berito. Gracias que tenga a ti, Macarena. una muy buena jornada. Nos Nos escuchamos mañana a contar de las 16 horas en una nueva edición de Sanamente. En RSD y su red de emisoras, esto fue Sanamente. El espacio ciudadano